Bueno, muy buenos días otra vez. Hoy es el 21º domingo después de Pentecostés y como siempre ya estamos aquí con el privilegio de escuchar la palabra de Dios y estamos reunidos en el nombre de Él, el Dios Trino, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos Amén. al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Todos juntos. Dios de misericordia, Discordia. Confesamos que estamos esclavizados por el pecado no podemos y no podemos liberarnos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado Hemos contra pecado ti contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que por lo que hemos hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos No te hemos todo amado de corazón, todo corazón. no hemos No hemos amado a nuestro prójimos como prójimo nosotros como a mismos. nosotros mismos. Por amor de tu Por Hijo amor de tu Hijo Jesucristo, Jesucristo, ten piedad de ten piedad de nosotros. nosotros. Perdónanos, Perdónanos, renuévanos y renuévanos y dirígenos dirígenos de por tu medio de tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, a fin de a que fin tu de que tu voluntad voluntad sea nuestra sea nuestra alegría alegría y andemos y por tus andemos por caminos tus siempre, caminos para siempre, para gloria gloria de de tu tu nombre. nombre. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te imploramos, oh Dios, que ilumines nuestras mentes por el Espíritu que procede de ti, que conforme a la promesa de tu Hijo, seamos conducidos en toda verdad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Continuamos con las lecturas bíblicas y empezamos con Salmo 119. Salmo 119, versículos 73 al 80. Dice así la palabra del Señor. Yod, tú con tus propias manos me formaste. Dame la capacidad de comprender tus mandamientos. Cuando me vean los que te honran, se alegrarán, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Muéstrame tu misericordia y ven a consolarme, pues esa fue tu promesa a este siervo tuyo. Compadécete de mí y viviré, pues en tu ley encuentro mi deleite. Avergüenza a esos arrogantes que me calumnian. Por mi parte, yo meditaré en tus mandamientos. Que se unan a mí aquellos que te honran, aquellos que conocen tus testimonios. Perfecciona mi corazón con tus estatutos para que no tenga de qué avergonzarme. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Señor. Siguiente lectura está escrita en el libro de Amos, capítulo 5, versículos del 6 al 15. Dice la palabra de Dios: búsquenme a mí, el Señor, y vivirán. De lo contrario, arremeteré como un fuego contra la tribu de José y la consumiré, y no habrá en Betel. Ustedes, los que convierten el juicio en amargura y arrojan por el suelo la justicia, busquen al Creador de las Pléyades y el Orión, al que convierte en luz las tinieblas y hace que el día se oscurezca como la noche, al que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Su nombre es el Señor. El Señor despoja de la fuerza al violento y trae la ruina sobre sus baluartes. Pero ustedes aborrecen a quienes los reprenden en las puertas de la ciudad. Detestan a los que hablan con rectitud. Por lo tanto, y puesto que ustedes ultrajan a los pobres y le cobran impuestos por su trigo, jamás habitarán las casas de piedra labradas que han construido, ni beberán jamás el vino de las hermosas viñas que plantaron. Yo sé muy bien que ustedes son muy rebeldes y que cometen grandes pecados. Sé también que oprimen a la gente honrada, que reciben soborno y que en los tribunales impiden que los pobres ganen su pleito. Vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar. Busquen lo bueno y no lo malo, y vivirán. Así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes como dicen que está. Aborrezcan el mal, amen el bien, en los tribunales impartan justicia. Tal vez entonces el Señor y Dios de los ejércitos tendrá piedad remanente de José. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hebreos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Jesús es superior a Moisés. Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le concedió más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, el Santo Evangelio para hoy viene de San Marcos, capítulo 10, y tenemos el privilegio de escuchar las palabras de Jesús. Y dice así: Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Aquel hombre respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús lo miró fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Bueno, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 En el Evangelio de hoy, habla de un hombre que hizo una pregunta muy importante. Él dice, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La respuesta de esta pregunta nos dirá más sobre esa religión que la respuesta a cualquier otra pregunta. Esta pregunta también nos dice algo sobre el enfoque natural de la humanidad hacia la religión. Podemos hacer esta pregunta de muchas maneras diferentes. Es que podemos decir, ¿qué debo hacer para encontrar el favor de Dios? ¿Qué debo hacer para ser justificado ante Dios? ¿Qué debo hacer para ponerme del lado bueno de Dios? Verás, el verdadero enfoque de cualquier religión es su respuesta a esta pregunta. Y todas las religiones del mundo, incluido el cristianismo, tienen pautas para vivir. La Biblia tiene los 10 mandamientos. El Islam tiene los 5 pilares. El budismo tiene el octuple sendero. Y todas y cada una de las religiones del mundo tienen enseñanzas que nos dicen lo que debemos hacer para justificarnos ante cualquier autoridad última en la que crea. El hombre en el Evangelio de hoy estaba haciendo la pregunta que llega al corazón de cualquier religión. Sin embargo, hay una contradicción en su pregunta. La contradicción es entre los verbos hacer y heredar. Para heredar algo debe ser nombrado en un deseo y la persona que hizo el deseo debe morir. No haces nada. Es la persona que hace la voluntad quien te coloca en la voluntad. No tienes nada que ver con eso. Y realmente no puedes hacer nada para heredar nada. ¿Estás en la voluntad o no estás en la voluntad? Y no depende de ti. Sin embargo, el hombre hizo la pregunta, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya que el hombre le preguntó qué tenía que hacer, Jesús le dijo a este hombre que examinara su vida en términos de los mandamientos. Él preguntó, ¿conoces los mandamientos? No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes,
Honra a tu padre y a tu madre. Llamamos a esto la segunda tabla de la ley, de los mandamientos. Se trata de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Bueno, estas palabras deberían haber difícil al hombre para aceptar, porque nadie ama a su prójimo como él se ama a sí mismo. En cambio, el hombre respondió, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y tenemos que decir que el contexto de este pasaje nos lleva a creer que este hombre realmente creyó estas palabras. Él pensaba que por toda su vida estaba guardando estos mandamientos. Jesús había acumulado una colección de mandamientos que deberían haber tenido a este hombre pidiendo misericordia. En cambio, este hombre realmente, y yo pienso que eso es verdad, pensó que había guardado estas órdenes. Podemos entender porque como seres humanos a veces pensamos de nosotros en una manera diferente que la realidad. Es en este punto de la conversación, Jesús señaló el verdadero fracaso del hombre. Y Jesús le dijo, te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y fue con estas palabras que Jesús reveló el corazón del hombre. Él no temía, amaba y confiaba en Dios por encima de todas las cosas. En cambio, su miedo, amor y confianza se basaban en su dinero y posesiones. Es muy fácil para ver y criticar a este hombre y decir que, bueno, es obvio que este hombre no fue dedicado tanto como él dijo, pero él es solamente un ejemplo de nosotros. En el caso de él fue sus riquezas que estaba preveniendo a él estar al lado y seguir a Jesús. Pero todos nosotros tenemos nuestras propias cosas que aparte a nosotros de lado de nuestro Señor. ¿Y cuál es tu Dios? Yo pregunto, ¿qué es lo de mío? ¿A qué temes, amas y confías por encima de todas las cosas? ¿Qué pasaría si Jesús se te apareciera hoy y te pidiera que renunciara a algo, a todo? ¿Hay algo que Él pueda pedir que te haga alejarte de Él? Bueno, nuestro evangelio nos dice que Jesús amó a este hombre con el tipo de amor que la Biblia describe como agape. Ustedes saben que la Biblia tiene diferentes tipos de amor. No es solamente como en español o inglés cuando hablamos de amor, pero este amor significa algo sincero, fuerte, un amor que es sacrificial, un amor que viene de Dios. Y Jesús le dijo a este hombre lo que necesitaba oír, no lo que quería oír, pero lo que necesitaba oír. Este hombre necesitaba aprender la desesperanza de su situación. Necesitaba entender que tu Salvador fuera de sí mismo. Así es como Jesús mostró su amor a este hombre, incluso si eso significaba que el hombre se iría triste. Jesús nos ama de la misma manera. Él envía su Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado. El Espíritu Santo viene a nosotros a través de la palabra de Dios y hace brillar la luz de la ley en nuestros corazones. Él nos muestra nuestra verdadera naturaleza. Él nos lleva a las profundidades del terror puro mientras nos muestra el futuro que nos hemos ganado. Él nos muestra la verdadera desesperanza de nuestras buenas obras.
Es en el punto más bajo que el Espíritu Santo trae el mensaje tranquilizador del Evangelio a nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta de que no hay esperanza para nosotros en nosotros mismos, el Espíritu Santo nos muestra la esperanza que hay en Dios. Él nos muestra cómo Dios entró en la historia en la persona del hombre Cristo Jesús. Él nos revela a Cristo como el que guardó la ley perfectamente en nuestro lugar. Y a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos lleva a la cruz para llevarnos y mostrarnos cómo Jesús sufrió y murió para tomar nuestro lugar como el objetivo de la ira de Dios contra el pecado. El Espíritu Santo nos informa que Jesús no permaneció enterrado en la tumba de la muerte, sino que resucitó victorioso sobre el pecado, la muerte y el poder del diablo. Finalmente, el Espíritu Santo nos da la fe que confía en Jesús para la salvación. A través de esa fe recibimos constantemente el perdón de nuestros pecados. Dios nos declara santos a sus ojos y heredamos la vida eterna. Dejamos de hacer la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Espíritu Santo nos señala a Jesús y declara, mira lo que Dios ha hecho para darte la vida eterna. Una diferencia muy importante. Esta es la maravillosa diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. El cristianismo es lo suficientemente honesto y realista como para reconocer que fracasaremos si tratamos de entrar en la eternidad basándonos en lo que hacemos. Una vez que el cristianismo muestra que fracasaremos, proclama la maravillosa buena noticia de que nuestra salvación no depende de nosotros. En cambio, depende de Cristo y de lo que Él ya ha hecho. Cuando preguntamos qué debo hacer, Dios dice estas palabras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O también dice en Isaías, todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. O como dice San Pablo, no hay ni uno solo que sea justo. Por obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante sus ojos. La palabra de Dios deja muy claro que la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer?, es que no hay nada que se pueda hacer. Pero gracias a Dios hay otra palabra de Dios. El mensaje de Él también es, cuando llegamos al entendimiento honesto de que no hay nada que podamos hacer, entonces escuchamos estas palabras de Dios también. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. En 1 Juan dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es la enseñanza central de la fe cristiana. Todas las doctrinas de la Biblia dependen de la doctrina de justificación. Toda en la Biblia apunta al hecho de que no heredar el cielo en función de lo que hacemos. En cambio, heredamos el cielo basado en lo que Dios ya ha hecho. La Biblia no nos dice lo que le sucedió al hombre en el Evangelio de hoy. Es posible que el Espíritu Santo lo haya guiado a comprender su verdadera situación. Tal vez llegó a la fe en un momento en su vida. Tal vez nos encontramos con Él en el cielo.
No lo sabremos hasta entonces. Lo que sí sabemos es que nosotros, como Él, tenemos un lugar vacío dentro de nosotros. Tenemos hambre de la seguridad de que tenemos vida eterna. Si tratamos de encontrar esa seguridad por nuestra cuenta, fracasaremos. Solo el Espíritu Santo puede llenar ese espacio vacío dentro de nosotros. Y gracias a Jesús por todos que tenemos por Él. Amén. Ahora, confesamos nuestra fe cristiana en las palabras del credo apostólico. Todos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Espíritu Santo, Santo, nació de nació la de la Virgen Virgen María, María, padeció bajo el padeció poder bajo el de poder Poncio de Pilato, Poncio Pilato, fue fue crucificado, murió crucificado, y fue murió y sepultado, fue sepultado, descendió al infierno, descendió al al infierno, tercer día día resucitó de resucitó entre de los entre los muertos, muertos, subió al subió cielo al y cielo está y sentado está a la sentado a derecha la de derecha, Dios Padre Dios Padre Todopoderoso. Todopoderoso, Y de ahí y de vendrá de allí nuevo vendrá a de juzgar nuevo a a los juzgar a vivos los y a vivos y los a los muertos. muertos. Creo en el Creo Espíritu en el Santo, Espíritu la Santo, Santa la Iglesia Santa Cristiana, Iglesia Cristiana, la la comunión de los comunión de los santos, santos, el perdón de los de los pecados, pecados, la la resurrección del resurrección cuerpo del cuerpo y la y la vida vida eterna. eterna. Amén. Amén. Ahora, oremos por toda la Iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. Oh Dios, con nosotros la salvación es imposible, pero contigo todas las cosas son posibles. Da audacia a tu Iglesia para proclamar a Jesucristo nuestro Señor, por cuya muerte y resurrección se ha abierto el camino a tu reino. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Salva a los siervos de tu Iglesia del amor a la riqueza y del temor a la dificultad de su tarea, para que con gusto dejen de lado todo consuelo por tu bien y por el Evangelio. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, guía a nuestros hogares a encontrar el descanso eterno en tu Hijo y en su palabra. Dar a los padres y madres diligencia en la enseñanza de sus hijos y preservarnos a todos de la dureza de corazón. Danos urgencia para escuchar el buen mensaje de salvación hoy. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, guía las naciones y sus líderes en verdadera sabiduría para promover el trabajo honesto, la protección temporal y el disfrute adecuado bajo el sol. Guíe a sus cristianos a servir a Cristo en su ciudadanía y llamamientos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor Dios, incluimos en nuestras oraciones hoy Ludavina, Ulrich, su cuñado Ludwig, Argelis, Marga, Hugo, Andrés, Griselda, Mauricio, Adrián y su familia, Ediberto y su familia, su mamá Digna, su hermano Aldo y su familia, su tía Inés y su sobrino Jonathan, Gustavo, Bélgica, Camila, Pablo, Elizabeth, Sara, Malitza de Batista, la familia Batista, Roberto y su mamá Demetria, Eva y la bebé y todas las damas que están embarazadas. Por favor, ayuda a todos en esta pandemia y otros que sufren por guerras o desastres naturales o cualquier necesidad, que ellos suplican la protección
de su Padre Celestial. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Amado Padre Celestial, pongamos todo en tus manos, confiando en tu misericordia a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ahora, oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, Cielos, santificado santificado sea tu nombre. Venga, Venga vénganos tu a reino, nosotros tu reino. hágase tu voluntad, Hágase tu voluntad, así en la así en la tierra tierra como en el cielo. como en el cielo. El pan El pan nuestro nuestro de cada día, dánoslo dánoslo hoy. y perdónanos Y nuestros perdónanos nuestros deudas, deudas, así así como como nosotros nosotros perdonamos a nuestros perdonamos a deudores. nuestros deudores. Y no nos Y dejes no nos caer dejes en la caer en la tentación, tentación, mas mas líbranos del líbranos mal, del mal. porque tuyo Porque es el tuyo es reino, el el reino, poder el y la poder gloria, y la gloria, por los siglos de por los los siglos. siglos de los siglos. Amén. 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 Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. 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 Cantamos.
oh Padre